Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Sevyanak, La Voluntad de Dios, presenta su programa Levantando Déboras, con las pastoras Urania de Galicia y Mirna de Ramírez. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oía. Gracias, buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos, amigas, pastores, siervos de Dios y líderes. Gracias en esta tarde por estar nuevamente sintonizando el programa del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Sevyanak. Y para poder comenzar vamos a orar, amados hermanos, con la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más, Señor, poder llegar a los hogares de mis hermanos, de todos nuestros amigos, de todos los que nos están escuchando en esta tarde. Y que seas tú, amado Dios, usando nuestras vidas, poniendo las palabras en nuestros labios, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en esta tarde, amados amigos, hermanos. Estamos aquí nuevamente y esperamos que cada uno de ustedes pueda estar sintonizando lo que es este momento de Levantando Déboras, un programa más que llega a nuestras vidas. Pero en esta tarde tenemos algo especial, en este momento estamos como pastores compartiendo la palabra en esta tarde. En esta tarde mi persona, pastora Urania Mendoza de Galicia, y el pastor de la iglesia. Pastor. Queridos radioescuchas, mi nombre es Amner Abisaí Galicia Flores, pastor de la filial del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Sevyanak, que significa la voluntad de Dios en idioma español. Así que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes un tema especial que el Señor en su misericordia quiso que nosotros lo abordásemos. En esta oportunidad queremos hablar de la sana doctrina, pero enfocada en varios puntos. Principalmente lo vamos a enfocar desde el punto de vista de los requisitos para los pastores. Lo vamos a abordar también tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que, pastora. Sí, pastor. En esta tarde también el pastor hablaba que vamos a hablar acerca de la sana doctrina, un tema muy especial, ¿verdad?, en esta tarde. Y queremos abordar ese tema desde el punto de vista pastoral, como decía el pastor, abordarlo en el Antiguo Testamento. Para eso queremos hablar acerca del rol de los pastores. Y podemos irnos al libro de Ezequiel, capítulo 34, donde el Señor nos está hablando a nosotros como siervos de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 4, mire lo que dice la palabra. Escuchemos, amados hermanos. Y dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. También tenemos, ¿verdad?, en la palabra también tenemos la sentencia que habla acerca para los pastores. En Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Y mire lo que dice también la palabra. Y dice: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán, mas asimismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Amén. Eso es lo que queremos compartir en esta tarde, el poder realmente ver desde el punto de vista pastoral. Es la palabra que nos está hablando en esta tarde, amados hermanos, amigos, líderes, siervos de Dios, porque la palabra es para todos nosotros. Realmente Dios nos está hablando, amados hermanos,
nos está hablando de lo que realmente deberíamos cumplir los requisitos como obispos, como pastores, como siervos de Dios. Esos son uno de los requisitos que nosotros tendríamos que estar haciendo con cada una de las ovejas, con cada una de esas personas que llegan a la iglesia. Porque claramente la palabra nos está diciendo que debemos de fortalecer a las débiles, que debemos curar las enfermas, que debemos vendar a la perniquebrada, hacer volver a las descarriadas y buscar a la perdida. También dice que realmente como pastores, ¿verdad? El Señor nos demanda las ovejas. Realmente, ¿cuántos quizás nos estamos apacentando a nosotros mismos y no estamos apacentando el rebaño que el Señor quiere, amados siervos de Dios? Dios en esta tarde, Él nos está hablando de esos puntos, de esos requisitos que Dios quiere hablarnos en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros como pastores estamos haciendo estas cosas que el Señor nos demanda o que el Señor nos está hablando? ¿Cuántos de nosotros estamos fortaleciendo a las débiles? ¿Estamos buscando realmente aquella oveja que se ha quedado, que se ha descarriado, aquella que quizás en estos momentos está necesitada de una palabra del Señor? Pero ¿cuántos de nosotros quizás estamos apacentándonos a nosotros mismos, como lo dice la palabra? Pastor. Así es, querida pastora. Prácticamente le digo, el libro de Ezequiel a nosotros nos demanda como pastores, como personas que estamos al frente, llamemos literalmente a las ovejas, llamémoslos que serían nuestros miembros. La palabra del Señor es muy clara, donde dice que nosotros como pastores debemos de fortalecer a las débiles. Cuando nos referimos a fortalecer a las débiles, especialmente son a las débiles de la fe. Curar a las enfermas, vendar a la perniquebrada, hacer volver a las descarriadas, buscar a la perdida. Cuando nosotros como pastores en realidad no hacemos eso, no deberíamos ni siquiera llamarnos pastores. Hoy en día hay una sentencia también del Señor, y esa le voy a decir a la pastora Urania que nos la pueda leer. Yo quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 y el 19. Luego vamos a concluir con la palabra para pasar al tema en sí, que es la sana doctrina. Pero queremos relacionar esto. Pastora. Sí, amén, pastor. Y vamos a leer la palabra en el libro de Ezequiel, versículo 18-19. Capítulo 3, versículo 18-19. Y dice la palabra: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Así es, querida pastora. El Señor también nos está dando palabra acá. Y esto yo me atrevo a decir, y es que así es, que no solamente el Señor nos demanda que nosotros exhortemos al pueblo. El Señor nos demanda a que cada uno de nosotros, conocedores de la palabra, nosotros le hablemos al pueblo, especialmente el que se ha descarriado o que se está descarriando. Así que entre los requisitos como pastores que se mencionan acá, fortalecer a las débiles, curar a las enfermas, vendar a la perniquebrada, hacer volver a las descarriadas, buscar a la perdida. Literalmente podríamos decir que este versículo es de hacer volver a las descarriadas, buscar a los perdidos. De esa forma nosotros podríamos relacionar ese versículo con nosotros, porque si nosotros no exhortamos a nuestro pueblo como debería de ser, aquí va la sentencia de Jehová, que dice que el alma de esa persona la demandaría de nosotros.
El problema, queridos hermanos, que es que hoy en día muchos de nosotros como pastores realmente quizás estamos fallando en muchas áreas. Una de las áreas especiales que estamos fallando es que nosotros lo que nos interesa es el crecimiento numérico, no en sí el crecimiento espiritual. Y aquí podemos relacionarlo, como yo le decía, que viene lo que es la parte de fortalecer a las débiles. Una persona débil de la fe, ligero, cualquiera persona la podría engañar. Una persona débil en la fe se va a creer cualquier cosa. Pero yo quiero decirte, querido amigo, hermano y pastor que me estás escuchando, nosotros estamos hablando en este momento de la sana doctrina. ¿Y por qué estoy relacionando esto con esto? Yo quiero llevarte la palabra. En Lucas capítulo 6, versículo 39, dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? Querido pastor, querido amigo que me estás escuchando, el Señor nos demanda que como pastores seamos personas con esos requisitos que el Señor pide, que tengamos un corazón dispuesto a Él, que tengamos un corazón dispuesto a servirle a Él sin ninguna mala intención. Ahora yo puedo decirte con qué solvencia, ¿cómo es que el Señor podría escogernos a nosotros como pastores? Realmente debe ser el Señor, porque el Señor es el que conoce nuestros corazones. El Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en su capítulo 16, cuando el profeta Samuel iba a ungir a David. Se le presentaron los hermanos de David, fuertes, grandes, de buena apariencia, de buen físico, pero el Señor le dijo a Samuel que el hombre ve lo que está enfrente de él, mas Jehová ve el corazón. Entonces, querido pastor, yo quiero decirte que muchos de nosotros que estamos hoy en día pastoreando, muchos de nosotros realmente no hemos sido, ha sido nuestro corazón el que ha nacido el deseo de ser pastor, pero ¿quién debería de elegirnos? Yo te quiero decir en esta tarde que quien debería de elegirnos y darnos una oportunidad para pastorear el rebaño del Señor es nuestro Dios Todopoderoso. Pero siguiendo con la sana doctrina, queridos hermanos, yo quiero irme más allá. Yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Yo quiero leerte en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Lo voy a leer en el capítulo 3. Y mire lo que dice. Para empezar, ahí comienza con los requisitos de los obispos. Entonces, la palabra de obispo, fíjese que generalmente se refiere a una persona que sirve como supervisor, como superintendente o guardián de una iglesia. Esto nosotros lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, 25. Se lo usa para Cristo se usa como Cristo como guardián de las almas, o los guardianes o supervisores. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, eran llamados ancianos. Ahora bien, fíjense lo que dice la epístola. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Yo quiero, queridos hermanos, que abran sus Biblias y que vayan leyendo a la par de nosotros. Entonces, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En otras palabras, queridos hermanos, es que no merece ningún tipo de reprensión. Marido de una sola mujer, sobrio. ¿Saben qué es sobrio? Es que alguien que sea moderado, discreto, en especial en el comer, beber, o la forma de hablar o moverse de sus costumbres. Eso es una persona sobria. Pero también me llama que dice que tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso,
Alguien que sea decoroso es que sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. La palabra pendenciero, queridos hermanos, es alguien que no sea peleonero o que le gusten las riñas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible y que no sea avaro. Entonces, queridos hermanos, si nosotros seguimos leyendo todo el capítulo, fíjese que dice también en el 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Saben qué es un neófito? Es una persona que se ha convertido recientemente a una religión, especialmente la que acaba de ser bautizada. Que no sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Podemos ver, queridos hermanos, que aquí estamos hablando ciertos requisitos para los obispos. Un obispo, como yo les decía, es un superintendente, un guardián de una iglesia. Saben, mucha gente hoy en día, le digo, están en estos cargos y en realidad no están cumpliendo con estos requisitos. ¿Sabe? Es bien duro ver que en la misma Biblia está totalmente, nos está dando ese manual que cómo deberíamos de nosotros actuar y ser nosotros, especialmente nosotros como líderes. Me llama mucho la atención, fíjese bien, y esto es solamente es un requisito, pero me llama mucho la atención en el versículo 4, donde dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En el 5 está hasta en paréntesis, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Hoy en día, queridos hermanos, yo he visto con mis propios ojos muchas personas que son cristianos ellos, pero no así sus hijos. El Señor, cuando nosotros podemos ir al Antiguo Testamento, Josué le dijo a Jehová: mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando Jesús le habló a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, date prisa que a tu casa voy a ir. En otras palabras, querido hermano, el Señor quiere que toda la familia de nosotros esté al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible de que el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará la casa de Dios? Sabes, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, esta palabra es para ti y para mí. Así que a partir de este momento yo te desafío a que le pidas a Dios que sea Él el que nos ayude, que te ayude a ti y a mí para poder ordenar nuestra casa. Porque el Señor nos ha puesto como primer ministerio, nos ha puesto nuestro hogar. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. A ellos es que nosotros tenemos que impactar. Con algo nosotros debemos de comenzar. Y una de las cosas con las cuales nosotros debemos de comenzar es con vuestro testimonio. ¿Por qué? Porque en los hijos, yo quiero decirte que es a los hijos o es a mi familia la que yo tengo cerca, es la que yo tengo que impactar. Es a ella la que yo tengo que convencer. Sabes, me llama la atención también esto y yo quiero llevarte a una parte de la Biblia. Como te digo, las grandes historias en la Biblia están ahí escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Yo quiero llevarte al libro de Samuel. En su capítulo 2 habla de los pecados de los hijos de Elí. Sabes, a Elí, al sacerdote Elí, Dios le quitó el sacerdocio por la maldad de sus hijos. Y el Señor le da sentencia a Elí y le dice que él le había prometido que él y su descendencia iban a estar para siempre en el tabernáculo del Señor, pero tal cosa jamás yo haga. Entonces, queridos hermanos,
tú y yo podemos ser personas escogidas, pero si nosotros no ordenamos nuestra casa, el Señor nos va a demandar eso y nos va a quitar eso. Entonces, y esto fíjese que sí es simplemente hablando de los requisitos para los obispos, pero yo quiero llevarte más allá y yo quiero llevarte a los requisitos de los diáconos. ¿Sabes qué es un diácono, querido amigo y hermano? Es un dirigente de la iglesia cuyas cualidades se describen estas en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Se acepta el título de diácono como resultado de las quejas de las viudas de los judíos en la iglesia de Jerusalén, que no estaban recibiendo lo que les correspondía en la distribución diaria. Y ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que se eligieron a 7 varones de buen testimonio para supervisar la distribución. Pero vamos a leer más allá los requisitos de los diáconos. Dice que asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En esta parte, querido hermano, es donde la mayor parte de iglesias está fallando hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque en los requisitos, por ejemplo, para ser diáconos dice que sean sometidos a prueba primero. Pero hoy en día, querido hermano, estos requisitos nos estamos obviando y la mayor parte de iglesias solamente los vamos por la apariencia o los vamos por que aquel hermano tenga una posición económica más alta que los demás hermanos, y con simplemente ese requisito pues él ya es diácono. La Biblia, como les digo, es un manual. La Biblia está escrita para que nosotros la cumplamos al pie de la letra y que nosotros no andemos añadiéndole un razonamiento personal. O sea, que en otras palabras, queridos hermanos, hasta para los requisitos nosotros estamos fallando. Y entonces, si estamos fallando en cosas mínimas, ¿cómo nosotros vamos a predicar una sana doctrina? Y mire, incluso, como les digo, esto va también para todos. En el versículo 11, habla también para las mujeres. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que le es Cristo Jesús. Querido amigo, querido hermano, querido pastor, esta palabra es para ti y para mí, de tal forma de que muchos de nosotros en este aspecto, por nuestra conducta que tenemos en la sociedad, somos piedra de tropiezo para otros. Entonces, querido amigo, querido hermano, querido pastor, yo en esta oportunidad, como les dije, queremos hablar sobre la sana doctrina, pero muchas veces nosotros ni aún en los requisitos que el apóstol Pablo deja establecidos, que fue inspirado por el Espíritu Santo, aún ni en esos requisitos nosotros cumplimos, de tal forma de que nosotros simple y sencillamente porque alguien venga o que porque alguien tenga un poderío económico, nosotros lo elegimos al azar, no nos importa su testimonio interno. Ya basta de todas estas prácticas. Yo quiero decirte, querido amigo, querido hermano, si hasta la vez nosotros hemos venido haciendo todo esto, el Señor nos demandará. Pero quiero también darte una palabra de aliento. Sabes, el Señor nos da tiempo y oportunidad para que nosotros enmendemos nuestros errores mientras nosotros tengamos vida. Pero, como te decía, nosotros queremos hablar acerca de la sana doctrina, pero yo me hago esta pregunta y te la hago a ti y me la hago a mí. ¿Quién es el que escoge a los pastores, a los diáconos
y a los ministros en general, yo quiero decirte que tendría que ser Dios el que revele por medio del Espíritu Santo la persona indicada e idónea para que pueda ejercer tales cosas. Pero aquí hay otro contrapunto que yo me gustaría analizarlo, y es que muchas personas no están de acuerdo, y desde el punto de vista, así está escrito en la Biblia, con alguien neófito, alguien que recién comienza. Yo quiero decirte que nadie está preparado para las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo el que te va a ir capacitando. Es el Espíritu Santo el que te va a ir ayudando. Pero también debe de haber una gran disposición, debe de haber un gran alto grado de disponibilidad de parte de la persona para que el Espíritu Santo sea el que vaya obrando. El Espíritu Santo, querido hermano y amigo, el Espíritu Santo no trata con haraganes. Sabes, me llama la atención que hay personas que no quieren ni siquiera formarse. Hay personas que no quieren ni siquiera ir a la iglesia y se atreven a decir de que es el Espíritu Santo el que les está ayudando. El Espíritu Santo no trata con haraganes, queridos hermanos. Sabes, me llama la atención un versículo del Antiguo Testamento, de Josué 1:9, donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Allí está la clave, queridos hermanos, que te esfuerces. Que te esfuerces, óigalo bien, analízalo y medítalo. No dice que todo se te va a poner fácil, querido. No, que el Señor demanda a que nosotros nos esforcemos. Sabes, parte de los requisitos están incluidos para que yo pueda predicar una sana doctrina. ¿Por qué? Sabes, en muchas oportunidades nosotros, como dice, está escrito en la Biblia, que nosotros el pueblo pereció por falta de conocimiento. Así nos pasa a nosotros. Sabes, como yo te decía, es Dios el que ve los requisitos, es Dios el que conoce el corazón, es Dios el que tiene que establecer quién está apto para qué, no nosotros en nuestra carnalidad humana. Yo quiero llevarte al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. En la versión Reina Valera, 1960, dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, queridos hermanos, el Señor conoce nuestra capacidad. El Señor conoce todo nuestro andar, nuestros pensamientos. Él nos conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Pero Dios, el Dios que nosotros predicamos, es un Dios de oportunidades. Es un Dios que le da la oportunidad a cualquiera, querido hermano. Solamente nosotros debemos de ser obedientes a su palabra. Solamente nosotros debemos de ser obedientes a sus mandatos. Me llama la atención también, fíjese que en Isaías 44, versículo 2 de la nueva versión, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob mi siervo, Jesurum, a quien he escogido. Entonces yo te hago la pregunta: ¿quién escoge a quién? Sabes, querido hermano, debería de ser Dios el que nos escoge a nosotros. No que de nuestro corazón, que de nuestro entendimiento, que por nuestro razonamiento yo diga: yo quiero ser pastor, o yo quiero ser líder, o yo quiero ser diácono, o yo quiero ser lo que tú, el título que a forma personal muchas personas se ponen. Tiene que ser el Señor el que dé ese título, ese grado, esa posición. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones, queridos hermanos. Pero en concreto queremos entrar a la sana doctrina. Para eso, queridos hermanos, yo le voy a dar el tiempo a la pastora para que ella continúe. Sí, pastor, queremos hablar también acerca de la sana doctrina.
Yo creo que el pastor nos ha estado hablando mucho de algunos versículos, ¿verdad? Que realmente, como decía el pastor, tendría que ser Dios el que realmente nos escoja para ser pastores o para ser líderes o para ser diáconos. Tal vez muchos de nosotros como siervos o como pastores no hemos sido realmente llamados por el Señor, sino quizás solamente llamados para ejercer un trabajo dentro de la obra. Pero quiero compartir con ustedes en esta tarde, amados hermanos, quiero compartir acerca de la predicción de la apostasía. Queremos hablar acerca de eso. Y vamos por eso al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Usted puede buscar ahí en la palabra. Y el versículo 4 nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán. ¿Pastor? Sí, querida pastora. Como dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Sabes qué es apostasía, querido hermano? Apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenezca. Fíjate lo que dice, que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán. En otras palabras, queridos hermanos, por las doctrinas que se han venido infundando hoy en día, es que por eso muchos se han desviado. Y mire, vamos a darle que continúe la pastora con el versículo, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya no se sienten. Prácticamente estamos hablando de las personas que ya no sienten nada, amados hermanos, que son insensibles al pecado, son insensibles al Espíritu Santo. Eso es lo que nos quiere dar a entender. También dice: prohibirán casarse. También dice el versículo 4: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, ni se toma con acción de gracia. El 5 dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pastor. Así es. En el versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Quiero explicar esta parte, querido hermano. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen muchas parejas como miembros y no les predican que están en fornicación y que por ese pecado no heredarán el reino de Dios. En este es el error que hemos caído la mayoría de iglesias. ¿Por qué? Porque vemos el evangelio, el cristiano, la oveja, el creyente, el feligrés, como nosotros le quisiéramos llamar, ya no lo vemos realmente desde el punto de vista espiritual, sino que nosotros lo vemos como un cliente. ¿Por qué? Porque si una persona llega más a la iglesia, cuando nosotros le ponemos el amor a las entradas económicas, va a significar que va a haber más entrada. Queridos hermanos, queridos amigos, querido pastor, yo quiero decirte en esta tarde que tú tienes la obligación de exhortar y de ordenar tu iglesia. En este aspecto, queridos hermanos, el que yo tenga parejas que no estén casadas o que tengan que arreglar su vida, yo debo de animarles, además de animarles, yo debo de ayudarles y de ver de qué solución se le puede dar en estos casos en especial. Mire, y dice: y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este es otro punto, querido hermano. Muchas personas se abstienen de comer alimentos
yo desde el punto de vista personal, queridos hermanos, yo no estoy aquí para juzgar lo que comen o lo que no comen. Simple y sencillamente, si alguien no quiera comer, por ejemplo, carne, bendito sea Dios, es de manera a título personal. Sin embargo, si alguien es vegetariano, pues bendito sea Dios, más sano va a estar. Pero, sin embargo, le digo, allí en esta cuestión yo no tengo por qué oponerme. Simple y sencillamente le digo, el Señor no nos ha mandado para ser jueces, pero la palabra de ahora, querido hermano, es porque muchos de nosotros nos estamos desviando de la sana doctrina. Entonces, fíjese que siguiendo con el mismo capítulo, podemos ver un buen ministro de Jesucristo. Vamos a leer en el versículo 6. Sí, pastor, leemos la palabra siempre en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Y la palabra dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, ¿qué voy? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Amén. Fíjese qué linda enseñanza. Si esto enseña a los hermanos, se está refiriendo a un manual completamente que es la Biblia. Será buen ministro de Jesucristo. Entonces, si nosotros no seguimos la Biblia al pie de la letra y le empezamos a añadir nosotros mismos nos estamos condenando. Fíjese, es la condición que el Espíritu Santo le había inspirado a escribir al apóstol Pablo, que si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. De lo contrario, va a ser un ministro no bueno. Nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Sabes qué es un oprobio? Es una vergüenza pública, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Fíjese que aquí el apóstol Pablo, queridos hermanos, nos deja una serie de requisitos para que nosotros enseñemos a la congregación. Aquí empieza con los jóvenes. En el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, fíjese que nosotros los adultos, los que ya hemos vivido una vida, debemos de ser ejemplo de los jóvenes. Dice que nosotros debemos de conducirnos tan sabiamente para no ser personas, para no ser tropiezo para los jóvenes. Dice que debemos de ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Queridos hermanos, debemos de enseñarle a nuestra iglesia
la palabra correcta como Dios manda. La exhortación. Yo quiero decirte de que muchas iglesias no están exhortando al pueblo como Dios lo demanda. Como te decía en el libro de Ezequiel, dice que si yo no exhorto al impío y aquel muere por la misma maldad, Dios me va a demandar la sangre de él a mí. Querido amigo, hermano, pastor que me estás escuchando, esto es de afligirse. Imagínate que en este instante el Señor nos llevase a rendirle cuentas a Él. Cuántas personas a cuales nosotros sabemos que están en pecado, yo no le he exhortado y no le he hablado con la palabra de verdad. Querido amigo, querido hermano, querido pastor, esto es serio. Debemos de exhortar a la congregación, pero nosotros debemos de ser ejemplo. Dice que debemos de ser ejemplo en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe, esto y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay de ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Querido amigo, querido hermano, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mire lo que agrega en el 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Querido amigo, querido hermano, la Biblia aquí nos demanda a que nosotros seamos personas ejemplos en todo lo que nosotros hagamos. Si nosotros vivimos lo que estamos predicando, si nosotros somos ejemplo, que nos predicamos a nosotros mismos, yo quiero decirte que Dios va a tener una iglesia que no va a tener nada que demandarte en aquel día cuando el Señor nos esté pidiendo cuentas. Pero yo quiero que la pastora le dé lectura a Primera de Timoteo. Amén, pastor. Tenemos también en la palabra Primera de Timoteo, capítulo del 1 al 3, del 3, perdón. Y nos habla acerca de la advertencia contra las falsas doctrinas. Y dice en el capítulo 3: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargó ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irrevencibles y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pastor. A tener cuidado con la doctrina, con los aspectos doctrinales. Mire cómo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que desde los tiempos del apóstol Pablo, queridos hermanos, hay muchas personas que se han ido desviando realmente de la misión que el Señor nos ha dado. Querido amigo, querido hermano, querido pastor, yo quiero decirte que el propósito central del evangelio, y que el Señor
en su gran amor nos dejó es que todo mundo sea salvo, que todas las personas sean salvas, que a todas las personas a nivel mundial se les predique el evangelio puro, un evangelio sin añadidura de hombre, sin razonamiento. Entonces, fíjate, aquí me llama la atención donde dice algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sabes, querido hermano? Donde dice y de fe no fingida, ¿qué tú puedes analizar de esto? Querido amigo, querido hermano, querido pastor, muchos de nosotros fingimos, muchos de nosotros vamos a la iglesia, pero vamos realmente por algún interés mezquino, un interés, muchas veces vamos sobre algo, pero en realidad el propósito y la esencia en sí del evangelio es que nosotros demos lo que por gracia hemos recibido. Por gracia debemos de darle a otras personas. Entonces, si Dios en su misericordia nos alcanzó a nosotros, eso es lo que debemos de predicar. Debemos de predicar, como decía anteriormente la lectura, que nosotros debemos de ser ejemplo. Debemos de ser personas muy cuidadosas de nuestro testimonio para no hacer caer a otros. En el versículo 6 dice, de las cuales cosas desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Sabes qué significa esto? Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada. Eso es profanar. Entonces, querido amigo, para los parricidas, dice que fue la ley. ¿Sabes qué es un parricida? Es un delito que consiste en matar a un familiar, especialmente a un padre. A los matricidas, quien pueda matar a la mamá. Para los fornicarios y para los sodomitas. Los sodomitas pues son personas, les venía el sobrenombre de lo de Sodoma y Gomorra, y todo el mundo sabe de que allí era demasiados pecados los que estaba cometiendo el pueblo. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Perjurar es una acción de jurar en falso. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Querido amigo, querido hermano, querido pastor, yo quiero llevarte esta hora a que nosotros recapacitemos. El objetivo principal de esta prédica es que nosotros seamos dignos, merecedores de la corona que el Señor nos tiene allá en el cielo. Pero para eso nosotros debemos de cumplirle, no debemos de desviarnos de los requisitos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos puso allí en el libro de Timoteo. Querido amigo, querido hermano, querido pastor, yo quiero en esta hora, yo quiero desafiarte, yo quiero que tú seas una persona que prediques la palabra tal como está escrita en la Biblia. No la vivas añadiendo razonamiento humano. Te voy a explicar por qué. Porque según tu grado de espiritualidad que tengas, tú vas a leer la Biblia y es el Espíritu Santo el que te va a ir dando lo que tú quieras comprender. Pero si no, tú vas a leer la Biblia como otro libro más, solamente para ti. Pero debemos de pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que los guíe, que los ilumine, para que nosotros no cometamos los errores, para que nosotros no nos desviemos del rol original que nos fue dado. Sabes, el Señor Jesús nos comisionó, el mismo Señor Jesús nos comisionó a la gran comisión, donde dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? Nosotros tenemos la obligación de esparcir el Evangelio, pero un Evangelio puro, un Evangelio sano, un Evangelio que ya no lleve un dogma, una doctrina humana. Entonces, querido amigo, querido hermano, me llama mucho la atención, como yo te estaba diciendo, que nosotros muchas veces andamos perdidos enseñándoles a nuestras personas que dependen de nosotros, enseñándoles cosas que yo mismo no vivo, cosas que yo no estoy cumpliendo. Así que le voy a dar el tiempo a la pastora. Sí, pastor, gracias por la palabra que hemos estado compartiendo en esta tarde. Yo quisiera agregar también algo siempre en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Oiga lo que dice la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastor. Así es, la palabra es bien dura, queridos hermanos, que dice que el amor al dinero es el que hace de que muchos de nosotros nos desviemos del verdadero camino. Así que yo en esta tarde, queridos pastores, queridos amigos que nos están escuchando, yo les invito a que nosotros, a todos nuestros miembros que tenemos a nuestro cargo, en la misericordia de Dios, Dios nos ha permitido tener un pueblo. No lo hagamos no los tengamos como que si fueran nuestros clientes. Hagámoslo con el amor que Jesucristo nos da, para que sea Él el que nos ayude a instruirles de la mejor manera, que sea Él el que nos ayude a guiarles, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos vaya enseñando cómo formarles, cómo hablarles, cómo instruirles en el amor de Jesús, para que nosotros para que ellos no se pierdan y que esa alma no nos vaya a demandar el Señor. Así que, querido amigo, querido hermano, nosotros les dejamos esta breve reflexión. Se va a continuar con este tema porque es un poco extenso, así que el Señor me los bendiga. Un sueño tuvo Jacob en la ciudad de Luz, mientras iba en la tierra. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro,
Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Gracias, amados hermanos, pastores, por esta palabra que compartimos en esta tarde acerca de la sana doctrina. En la próxima intervención que tengamos, vamos a continuar también con este tema de la sana doctrina y poder invitarles para que siempre estén escuchando esta palabra en Levantando Déboras, ¿verdad? Su programa. También, ¿verdad? Nuestros pastores generales, Pastora Brenda y el Pastor Trejo, siempre con el Evangelio puro, ¿verdad? Los días martes y los días viernes de 12 a 1 también sintonizando. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. El ministerio